Señoras y señores, bienvenidos todos a este programa que hoy se viste de gala porque tenemos un invitado muy especial. La hora 22 recibe, siendo anfitriones Abinader Fortunato y un servidor, al licenciado Félix Jiménez Felucho, amigo de muchos años, a quien agradecemos que esté con nosotros. Y yo a ustedes la invitación. Gracias. Felucho, quisiera saber, en estos momentos, con esa mente política casi desde nacimiento, se puede decir que tienes, ¿cómo vislumbras, cómo visualizas el aspecto político del país, pero más específicamente el del PLD, porque ya no perteneces al comité político de esa organización, estás desde afuera, desde arriba, simbólicamente hablando? Yo me he situado desde fuera desde hace muchos años, porque el proceso mío de irme desconectando gradualmente de la política y en consecuencia del comité político del partido, tardó años. O sea, yo tengo ya desde el año 1994 que me he ido gradualmente, pero muy poco a poco, digamos un 1, 2, 3% que por año, etcétera, para yo rehacer mi vida comercial, empresarial y profesional, porque le había dedicado ya muchos años al partido, contribuyendo con Juan Bosch en la organización del Partido de la Liberación Dominicana. Ustedes recordarán que en el año 78, más de la mitad de los miembros del Comité Central renunciaron y se fueron. Esa gente creía que Juan Bosch era el que iba a ganar las elecciones. Y resultó que Juan Bosch sacó 1 de cada 100 votos. Y espantan la mula y se fueron. Y entonces, en ese momento, yo trabajaba en una empresa inmobiliaria muy importante. Me llamó y me dijo que si podía contar conmigo. Y yo le dije, usted sabe que usted siempre puede contar conmigo. Eso fue en el 78. Por suerte, a mí me había ido tan bien que me pude dedicar desde el año 78, 12 o 14 años solamente o fundamentalmente a construir el partido, junto con él. Entonces, había la necesidad ya de que yo me fuera como incorporando o reincorporando lo que había sido la actividad mía original. Y por eso decidí poco a poco irme desligando. ¿Cómo veo yo la situación política? Déjame primero poner esto en condición de que podamos hablar sin interrupción. Ahí está arreglado ya. ¿Cómo veo yo la situación política nacional? Yo la veo como la ve todo el mundo. Yo no la veo con ojos muy diferentes. Por 2 motivos. Primero, porque la pandemia, el COVID-19, ha afectado la economía, ha afectado la estructura de la sociedad, ha afectado todo. Y también afecta la actividad política por cuanto no pueden juntarse masas, no puede haber una labor de proselitismo político que implique el movimiento de mucha gente. Y en segundo lugar, también lo veo como los demás porque el país ha tenido 2 etapas, digamos, en los últimos años, en la vida democrática, en sus primeras 4 décadas, hasta finales del siglo pasado, todo el país dependía en términos políticos de 3 figuras, Balaguer, Juan Bosch y posteriormente Peña Gómez. A partir del año 94, en el que ya se despiden fundamentalmente esos 3 grandes líderes, el país pasa a una etapa diferente. Era la etapa en la que mucha gente llegó a pensar que se iban a dar saltos al vacío, y no se dieron los saltos al vacío. El entonces compañero Leonel Fernández hizo una labor muy buena del año 96 al año 2000. Luego le correspondió a Hipólito Mejía, que tuvo la desgracia de sufrir en su gobierno la crisis bancaria, la explosión de la crisis bancaria, que lo afectó mucho a la sociedad y a su propio gobierno. Le hubiera caído al gobierno de turno. A cualquiera le hubiese llegado eso, porque hay que ser justo. Eso era un proceso que venía gradualmente desarrollándose poco a poco, de deterioro, exacto. Y luego vienen ya los 8 años corridos de Leonel y luego los 8 años corridos de Danilo. Y el país no se hundió, el país siguió avanzando. Ahora le correspondió a Luis Abinader. Tampoco se va a hundir el país y seguir avanzando, aunque, y ahí entra ya un aspecto de la valoración actual,
Yo difiero de algunas conceptualizaciones que tienen ellos con respecto al manejo de la economía y de la propia actividad política. ¿Qué pasa ahora? Ahora están los aprestos reeleccionistas dentro del PRM. Por más que digan que el presidente Abinader está dedicado a gobernar, ¿no? Bueno, está dedicado a gobernar, como se dedicaron también todos los otros. Balaguer se dedicó a gobernar y a reelegirse. Y por igual Leonel, lo mismo pasó solo en cierta medida con Danilo, porque de todos ellos ha sido el más desprendido, el menos enfermo con el poder, y en consecuencia un hombre más dispuesto a cederle el espacio a otros compañeros y líderes Pero del terminó, partido. perdón, Felucho, pero Sí. terminó en una gran crisis el PLD, a pesar de eso que usted acaba de decir. Yo te voy a decir una cosa, Fortunato. Yo veo las crisis siempre con un espíritu amplio, con una visión amplia. Hay crisis que son de destrucción y hay crisis que son de crecimiento. No es la primera vez que el PLD pasa una crisis. El PLD tuvo crisis en el año 78, siendo chiquitito. Tuvo crisis a principios de los 80, cuando se sacó a Rafaelito Albuquerque. Tuvo crisis cuando después de las elecciones del 90 tuvimos que sacar a la mitad de los miembros del comité político. Y sin embargo, en cada una de esas crisis, el PLD creció. Del manejo de la crisis ahora del PLD, a mí lo que me preocupa es lo contrario. Yo veo muchos compañeros dirigentes importantes que sufren cuando alguien se va. Y yo no lo sufro, porque yo digo que tú es que está de más que se vaya, tú es que no quiere estar que se vaya. Que importante son los que se quedan y los que han de llegar. Y siempre será así. Pero hay otros compañeros que lo sufren, de verdad lo sufren. No quisiera que ya más nadie se fuera. Yo quiero que se vayan 100 más. Pero también por una relación de amistad cercana que le llega a la gente en su corazón. Esa relación de ¿Usted quiere una amistad más grande que la que tenían Balaguer y Augusto Lores? Se terminaron peleando. Y Jacobo y Peña Gómez terminaron peleando. Y Peña Gómez con Juan Boca le decía papá. Y terminaron mal. Es que eso es muy natural en la sociedad dominicana. Lo anormal es que se termine siempre bien y unido. Bien, entonces en ese desarrollo que venía haciendo de la continuidad, se puede decir así, de la estabilidad del Estado y el desarrollo del Estado, vemos entonces que surge un nuevo gobierno que dentro de pronunciamientos ríspidos, hay uno inclusive que a mí me llamó mucho la atención. Me parece que fue en el cuarto pronunciamiento público en televisión que hizo el presidente, un jueves. Él dijo, el presidente Abinader, él dijo, a partir de este momento se acaba la corrupción institucionalizada. Para mí esa fue una expresión y una acusación de las más fuertes que yo he escuchado a un mandatario referirse a un gobierno anterior. No, hombre, no, Gregory. Fue fuerte. No, Gregory. Corrupción institucionalizada. Gregory, te invito e invito a todos a que escuchen el discurso de toma de posesión para no ampliarlo más hacia atrás, del presidente Antonio Guzmán cuando sucedió Joaquín Balaguer en el año 78. Les invito a que escuchen el de Salvador Jorge Blanco del año 82. Que escuchemos a Balaguer cuando toma posesión en el año 1986. Leonel en el año 1996. Hipólito en el año 2000. De nuevo Leonel en el año 2004. Y Danilo Medina en el año 2012. Todos, absolutamente todos. Todos, absolutamente todos, fueron ríspidos en sus críticas a la corrupción de los gobiernos anteriores. Y entonces, Y la corrupción siguió, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque la corrupción no está entre los PLDistas, la corrupción no está entre los PRDistas, la corrupción no estuvo entre los reformistas, ni está ahora entre los PRMistas, que los hay corruptos y el pueblo lo ha ido viendo, poco a poco, y lo que vendrán. El problema de la reelección es mucho más profundo. la corrupción.
de la corrupción. ¿De qué dije yo? Reelección. No. Es que son parecidos. Son males endémicos. Ya. Ambos son males endémicos. Pero tienes razón, quería referirme a la corrupción. No, mira, lo que podemos, en la historia de nuestro país y en el desarrollo, en el devenir histórico de nuestro pueblo, lo que sí podemos asegurar es que los indios, taínos y caribes no eran corruptos, no conocieron la corrupción, porque todo era de todos. Cuando los españoles trajeron los africanos como esclavos, esos esclavos que vinieron de África no eran corruptos, porque en sus tribus en África todo era de todos. ¿De dónde era que todo no era de todos, sino de un grupo? De España. Entonces ahí viene una frase que yo nunca me canso de repetir. Quizás el más grande escritor de la lengua española sea Cervantes. Y Cervantes, su obra cumbre fue el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y hay un pasaje de ese libro donde el Quijote dice: dichosa edad y siglos dichosos aquellos que los antiguos llamaban por dorado, y no porque entre ellos abundase el oro y la plata, sino porque no existía lo tuyo y lo mío. Ya. Desde ahí comienza la corrupción. En la historia de la humanidad, desde que hubo esa separación entre quienes tenían y quienes no tenían, y después quienes tenían muchísimo y una cantidad extraordinaria de gente que no tiene, ya comenzó la corrupción. Y la corrupción en la República Dominicana, como en América Latina, como en España, como en otros países, no es del pobre, ni es exclusivo del rico, ni es exclusivo de la clase media. Es inclusive para todos. Entonces, ustedes, Naturalmente yo no quiero dejar un mensaje que sea totalmente negativo. Sí, precisamente, por eso... Porque una de las cosas que separa a los países desarrollados de los no desarrollados es que en los primeros, en los desarrollados, hay régimen de consecuencias. Aquí no. Pero aquí no hay régimen de consecuencias, no es solamente en el manejo de la corrupción o en el castigo o en el no castigo, mejor dicho, a quienes han robado dinero del Estado o los han malversado. No, aquí un conductor prendido, borracho, se tumbó un poste de luz, lo paga. Te pregunto yo, ¿lo repone? Cuando ustedes van por la carretera dominicana, usted no se ha dado cuenta que hay unas barandillas que son como defensa, ¿verdad que sí? Y usted no la ven todo torcida, todo doblada. El conductor que chocó eso, que lo atropelló, que produjo eso, que afectó eso, paga la consecuencia. Mira, aquí hay pilotillos de puentes que conductores malos se han llevado y no hay consecuencia. Aquí no hay consecuencia. Es una pena y debiera haberlo. Y ojalá que buen viento guíe a Luis en su empeño de eso. Pero Luis no tiene más empeño en eliminar la corrupción que lo que tuvo Danilo Medina. Ni Danilo lo tuvo más que lo que tuvo Leonel Fernández. Y así sucesivamente nos vamos para atrás hasta llegar a una conclusión. Entre la dictadura de Trujillo y la democracia hay muchas cosas en las que nos diferenciamos, pero en poco nos diferenciamos en materia de corrupción, porque incluso yo he llegado a la conclusión de que hubo hasta menos en aquel régimen, porque robaba muchísimo él, podían coger muchos sus allegados, y cuando vino la democracia se democratizó el robo. ¿Qué explica, Felucho, ustedes siendo tan inteligentes, tan organizados, tan disciplinados, que no se pudiera reducir la corrupción en los gobiernos del PLD? Que éramos dominicanos, que no éramos suecos, ni suizos, ni alemanes. Te voy a confiar algo. ¿Está claro? Te voy a confiar algo. Perdóname, ¿sabe lo que es en la idiosincrasia, en la psicología social dominicana? ¿Cómo se le juzga a un funcionario que no roba? Se le tilda de pendejo. Cierto. Tuvo la oportunidad y no la aprovechó. Óigame bien. Eso es verdad. Esa es la idiosincrasia dominicana. Vamos ahora a ponernos a hablar tonterías. Entonces, Nos vamos a leer la suerte entre gitanos. entonces es la realidad. es poco promisorio el pensar que vamos a salir de ese mal. Pues yo se lo dije a Luis. Una noche, hace ya un tiempo, me invitó a una cena. Y cuando él bajó
piso donde estaba su apartamento y vivía a despedirme a la acera, ¿verdad? Le dije, yo me despedí diciéndole, si tú llegas algún día a ser presidente y sigues con el afán de acabar con la corrupción, según lo que tú me has confesado esta noche, cuídate las espaldas. Personalmente, Cuídate físicamente. de tu sombra. Sí, claro, cuídate de tu sombra. Porque ojalá yo, señores, ojalá yo tengo absoluta conciencia de que una parte importante de la pobreza que se exhibe aquí en muchos sectores, desgraciadamente los sectores más desposeídos del pueblo dominicano, fuese mucho menor si no existiese eso. Pero ¿dónde que no hay corrupción? Si vieses a Luis Abinader nueva vez en estos momentos, ¿cabría, vale la intención de repetirle esa recomendación que le hiciste? No. ¿O no? No, pero te voy a poner un ejemplo. Entonces, él no está haciendo lo que decía que iba a hacer. Es que una cosa es lo que usted sueña y otra cosa es la realidad. Y lo de procurador independiente, lo de que... Nada de eso conduce a nada. Pero en Estados Unidos hay mucho menos corrupción. Y allá el procurador es el ministro de Justicia, eso no es el secretario de Justicia. Eso no es independiente. Es que no, yo quiero darme a entender. Aquí ha habido corrupción y habrá corrupción, no porque el Procurador General de la República lo designe presidente, no porque los fiscales, esos representantes de la sociedad en la justicia, sean designados. Pueden ser absolutamente independientes y que... Faltaría la sanción. No, que aquí el que hace la ley hace la trampa. Si hay un país en el mundo en el que se aplique ese dicho, es en la República Dominicana, que el que hace la ley hace la trampa. ¿Quiere que le diga? Aquí hay leyes que son tan complicadas que mientras más complicadas, mejor para los corruptos. Porque es más difícil. Y para los abogados. No, pero naturalmente, eso lo dijo ya Marx, que si no hubiesen ladrones, ¿sabe lo que dijo Carlos Marx? Si no hubiesen ladrones, si no hubiesen asesinos, no hubiesen escritores de libros sobre derecho, no hubiesen profesores de derecho, no hubiesen jueces, no hubiesen fiscales, no hubiesen abogados, secretarios de abogados. Es decir, es una cadena. Ya. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos hablaremos del PLD y su nueva dirigencia, tanto presidente, secretario general y los secretarios que están prestos a ser escogidos. Venimos en breve con Félix Jiménez en la hora 22. Bien, continuamos nuestro conversatorio con Felucho Jiménez. A pesar de ya no tener responsabilidades institucionales dentro de la organización, dentro del PLD, se le nota bastante engrasado, bastante en forma. Parece que empezó junto con Major League Baseball. En ese sentido... Yo sigo en el comité central del partido. Sí, porque eso es permanente para todos los miembros del comité político. No. ¿No? No. Yo salí del comité... Fíjate bien. El partido, su máximo organismo de dirección es el Congreso. Pero entre Congreso y Congreso es el comité central. Yo pertenezco al comité central del partido, yo soy un dirigente del PLD. Yeah. A lo que yo renuncié fue al día a día, o sea, la actividad política diaria, al compromiso de yo tener que dejar de hacer cosas para ir a una reunión del comité político, porque el comité central anterior, que éramos, ¿cuántos? Éramos, no sé... 400 tantos. 400 y tantos miembros, se reunía quizá una o dos veces al año. Ahora que somos más de 1.200, supongo que no nos reuniremos nunca. Yeah. Bien. Supongo que nunca. Pero, por supuesto, eso no significa que no tengan trabajo. Los miembros del Comité Central están dirigiendo provincias, municipios, se van a integrar en comisiones, secretarías, etcétera. Se ha escogido a Danilo Medina, seleccionado como presidente del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Piensa que Danilo Medina pudo haber asumido esa responsabilidad como una especie de sacrificio para el partido? ¿No necesitaba quizás un aire, renovarse, una tranquilidad, unas vacaciones después de 8 años de responsabilidad como primer mandatario? No. A Danilo hay que entenderlo. Hay que conocerlo bien, como lo conozco yo, para uno aquilatarlo en su verdadero valor.
Fíjate que Danilo fue presidente de la República, pero no fue presidente del partido. En cambio, Leonel Fernández era presidente de la República y presidente del partido. Tenía, digamos, las dos jefaturas. Danilo no. Danilo nunca ambicionó ni nada de eso, lo de la presidencia del partido. Pero era necesario que fuese él, porque sin lugar a dudas, él es el principal líder dentro de nuestro partido. Y le correspondía en consecuencia asumir el sacrificio, no del partido, sino de él, de involucrarse ahora en la modernización y la democratización del partido. Al PLD le falta eso fundamentalmente. La gente vive comparando, que cuando Juan Bosch el PLD era una cosa y ahora es otra. Claro que sí. Y yo me paro sobre el puente que está sobre el río Sama y el agua que yo veo ahora no es la misma agua que ya yo estoy viendo un segundo después, porque el agua corre. Y así corre todo, así corre la vida, así corre la historia. A Danilo le correspondía eso, democratizar e institucionalizar el partido. Tiene tropiezos, porque no todo en la vida es color de rosa. El partido ahora tiene un grupo de compañeros que y compañeras que aspiran a ser candidatos nuestros a la presidencia en las elecciones del 24, y tengo entendido que él no estaba de acuerdo con que se iniciara esa pre-campaña ahora. Ya hay 7. Y los que faltan quizás, no sé por qué. Cosa que a mí tampoco me agrada, yo pienso que fue un error. Yo creo que el partido lo que debiera era abocarse concretamente a la organización de sus estructuras dirigenciales. Porque es lo que vuelvo y te digo, o sea, el partido tiene un comité central, pero no está organizado. Pero está prácticamente formalizada esa gestión de precandidaturas. No es, y lo digo muy en serio, no es una muestra de cierto descontrol o un ejercicio pleno de democracia. No es claro, eso no es democracia, la gente se confunde con el concepto de democracia. Entonces, La democracia, entonces falta de control. Mira, vamos a ver. Mira, democracia en esencia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es el poder de la base, del poder popular. Y en el partido no hay una democracia todavía, porque el partido ha venido escogiendo su comité central. Lo democrático no era eso, lo democrático, genuinamente democrático era que en cada comité de base se hiciera una reunión y se eligiera su presidente. El presidente del comité de base, el secretario de organización, el de finanzas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bien. ¿Y qué pasó? ¿La pandemia? No, perdóname. Luego, los presidentes de los comités de base de un mismo comité intermedio debieron haberse reunido para escoger el presidente del comité intermedio. Y todos los presidentes de los intermedios de una circunscripción debieron haberse reunido para elegir el presidente de la circunscripción o el presidente del municipio y luego el presidente de la provincia. Eso significaría un proceso eleccionario que iba desde la base hacia arriba. En el partido tuvimos que hacerlo desde arriba y yo espero que ese proceso siga reproduciéndose hacia abajo y también espero que para el próximo Congreso sea al revés. Que entonces venga de abajo hacia arriba. ¿Por qué perdió el PLD? Sobre todo, para tomar muy en cuenta varias de las expresiones que dijo Danilo al salir del gobierno. El PLD se convirtió en una máquina de dinero, decía Danilo, en el sentido de que para mover una ficha, la más mínima del PLD, había que darle dinero y el PLD perdió su historia, parte de su historia y lo que fue su génesis. Juan Bosch lo había advertido. Juan Bosch nos enseñó a nosotros que cuando se ampliara el partido y se le diese cabida a mucha gente, con esa mucha gente iban a llegar las cosas buenas y las cosas malas. El PLD llegó al poder en el año 96. Éramos menos de 17,000 miembros y aspirantes a miembros del partido. Cabíamos en la Secretaría de Agricultura y sobraban posiciones. Y sobraban posiciones. Desde los inspectores de agua que se ocupan, ¿verdad?, de ayudar al regadío de las parcelas agrícolas,
hasta los choferes, la secretaria, los agrónomos, los directores departamentales, en fin, hasta llegar al secretario de Agricultura, tenían en aquel momento probablemente unos 50,000 empleos o 40,000 empleados. Y el PLD éramos 17,000. Cuando el PLD gana, comienza a desintegrarse el Partido Reformista. ¿Y a dónde fueron? Ingresaron al Partido de la Liberación Dominicana. El PLD ganó tanto que también vinieron muchos de la parcela del PRD. Muchos. Que era su antagónico, su principal antagónico. Bueno, sí, cómo no, tú tienes razón, Fortunato. Vinieron muchos. De manera que los 17,000 PLDistas originales hemos llegado a ser, eso es llegado a ser relativo. Yo soy de los que cree que en el PLD somos menos de la mitad de lo que dice que somos. Porque ustedes son 1 millón. Bueno, yo creo que andamos por ahí. Pero en la época del señor Bautista y de la presidencia de Leonel Fernández se llegó a decir que el PLD tenía cerca de 2.4 o 2.3 millones de Pero personas. lo llevaron en carriones y carretillas. Pero esto es embuste, es que aquí se vive mucho de la fantasía y de la llante. Mira, la verdad es, Lo vende algunas veces. la verdad es que el PLD, yo creo, nunca hemos sido entre miembros activos y miembros pasivos, incluidos los pasivos, los que en un momento dado se juramentaron, pero que no tenían actividad básica en el partido. Nunca, yo creo que hemos llegado a los 900,000. Entonces ningún partido ha llegado a esa cifra tampoco. Es que así como son mentirosos los PLDistas, así son mentirosos los PRMistas, así son más mentirosos los reformistas, más mentirosos los PRDistas. Es que no hay diferencia. El único hombre que en el país habló de que honestos, los PLDistas y deshonestos fue Franklin Almeida. ¿Tú no te acuerdas? Claro. Fue el único que se atrevió a decir, a dividir el pueblo dominicano entre los puros, entre comillas, del PLD y los impuros, los corruptos y deshonestos de los otros partidos. ¿Por qué, y no es verdad, somos dominicanos todos con los mismos vicios y también con las mismas virtudes. Claro. ¿Por qué Felucho es tan crítico, tan urticante con una persona que fue su gran amigo de siempre y una persona a la que usted contribuyó a ser 3 veces presidente de la República, Leonel Fernández Reina? No, al revés. ¿Qué queda de esa relación? Bueno, no sé, hace mucho que nosotros no nos vemos y ojalá que nunca tome él eso al nivel personal, porque en términos de persona yo no tengo nada contra él. Yo lo que sí creo es que ya fue presidente 3 veces y era suficiente, y se presentó de nuevo a la presidencia en el 2020 y ya está listo y hasta con anuncio para ser candidato a la presidencia en el 24. Y todavía ustedes lo verán, que va a perder de calle, pero para el 30 va a volver, para el 28 y hasta el 32. Porque el problema, lo que nos separó a nosotros, y esto tiene que quedar bien claro, ¿qué fue? Que para Leonel, que fue en sentido general un buen presidente, no nos confundamos, en las investigaciones que yo he venido realizando desde hace más de 7 años para escribir una serie de libros, el primero de los cuales ya saldrá en los próximos meses, es que yo digo que la República Dominicana ha tenido 4 presidentes en cuyos gobiernos se ha construido este país. Trujillo, Balaguer, Leonel, mira cómo lo incluyo, y Danilo Medina. Aquí estemos claros que de cada 100 kilómetros de calles, avenidas y carreteras, más de 92 kilómetros lo hicieron esos 4 presidentes. Que de cada 100 kilómetros de canales de riego, de tuberías de acueductos, de canalización de aguas residuales, el sistema sanitario, más del 92% lo hicieron esos 4 presidentes. Viviendas, escuelas, hospitales, redes eléctricas, más del 92% lo hicieron esos 4 presidentes y yo no lo excluyo. Lo que sí tengo que considerar, y no puedo darme por desentendido, es que si usted ya fue presidente 3 veces, con el respaldo de todos nosotros, porque fíjate tú, cuando él se aleja de nosotros, ¿qué cogió? No llegó al 5%. Su partido no llegó al 5%. En Bueno, consecuencia... era un proyecto que iniciaba. ¡Ah, caramba! No me digas. Pero, Felucho, ¿Tú quieres que te diga una diferencia? Cuando Juan Bosch y nosotros renunciamos del PRD, Juan Bosch no invitó a nadie a que le siguiera. En cambio,
Yo dije desde mucho antes de que todo esto pasara que él se iba del PLD, pero por sus propios pies, porque nadie lo votó. A él no lo votó nadie. Lo que pasa es que para el ex compañero, él es el presidente. Él es el presidente. Nadie más merece ser presidente. Hasta que Omarcito, el hijo, cumpla los 40 años o 30 y tantos años, entonces ahí él va a apoyar al hijo. El drenaje... Entonces eso es lo que pasa. Eso no es un asunto personal. Yo no le estoy diciendo que es feo, que si se pone una, ¿cómo se llama esto? Como lo que usan los motoristas, no, Casco. parecería cualquier... No estoy diciendo nada de eso. Un abogado de importancia, sobre todo en el manejo de medios de comunicación, que es su especialidad. Porque Leonel no es penalista, no es especializado en el derecho civil, ni derecho comercial, ni derecho agrario, ni derecho laboral, ni derecho... No, eso, su especialidad fundamentalmente era en eso y por eso dio esa cátedra en la universidad. Y político, naturalmente. Perdóname, político de mucha formación y uno de los dominicanos de mayor nivel de lectura. Porque yo no me tapo los ojos. Él tiene muchos méritos, tiene muchas virtudes. El problema es que nada más tiene un solo defecto que acaba él mismo con sus propias virtudes, que es su ambición. Él no aspira a más nada que seguir presidente porque él entiende que eso le pertenece. Bueno, pues está bien. Aunque había una intención evidente de que se trataba de reformular la Constitución de la República para permitir una segunda reelección de Danilo Medina. Mira, yo no sé, una vez me dijo a mí... ¿O no le consta eso? Déjame decirte esto, Gregory. Una vez me dijo a mí Hipólito Mejía, a quien yo quiero mucho. Me dijo Hipólito, creo que en mi casa de Jarabacoa o en su casa. Tú sabes, Felucho, ¿por qué me metí yo en el asunto ese de la reelección? Porque yo al principio no quería saber de eso. ¿Por qué? O porque querían excluirme, ya querían burlarse de mí, como si yo ya estuviera pintado, como si no tuviera ya ningún valor. Ajá, así. Y me puse el pay, gané en la convención y procuré la reelección, que fue un error. Porque desde el punto de vista estrictamente presidencial, la mejor constitución era la que decía 2 periodos y nunca más. ¿Pudo haber forzado nunca más la actitud de Leonel Fernández de buscar la presidencia, ser candidato a presidente, a que Medina también tomara esa actitud de Hipólito? Yo no quiero seguir hablando ya de Leonel porque entonces le voy a reforzar la idea que tiene mi querido amigo Fortunato de que yo tengo algo personal. No tengo nada. Ya, vamos a hacer no tengo entonces... nada. Vuelvo y repito, nos separó ¿qué cosa? Que él se cree único. Ya. Bueno, un cambio radical en el tema. La situación de los hidrocarburos en la República Dominicana. La ley 112 del año 2000, ¿es fácil modificarla como pretende el presidente de la República? Y se entendería ese desprendimiento de ingresos por arbitrios de esa ley que trae, que son bien altos, ¿cómo podrían ser sustituidos para compensar las finanzas del gobierno? Voy a comenzar por lo último. El propio Luis ha dicho que se requiere una reforma fiscal. La reforma fiscal en la República Dominicana debió haberse realizado desde hace varios gobiernos atrás. Ninguno tuvo el valor de realizarla. Y todo el mundo evade el golpe, evade el bulto y lo va posponiendo para el próximo gobierno y el próximo gobierno porque no es simpático. Si tú le quitas al rico, te tira el rico en contra. Claro. Si afecta a la clase media se te tira en contra. Si tú dices voy a extender el ITEVIS al arroz, la habichuela y todo lo que uno se come y todo lo que uno consume, entonces el pueblo no lo va a linchar en el sentido de popularidad, ¿verdad? Yeah. En consecuencia, no es una tarea fácil, pero es una tarea necesaria. Y desde ese punto de vista, yo quisiera hacer una valoración. Yo creo que se hace bien cuando se persigue la corrupción de gobiernos anteriores, sobre todo cuando se persigue la corrupción del propio gobierno actual. Me estoy refiriendo al gobierno actual, pero puedo decir lo mismo de cuando Danilo fue presidente, de cuando el otro fue presidente, y así sucesivamente. Ahora, el problema es que para poder hacer esa reforma y hacerla bien hecha, se requiere un consenso. Y en el país hay 2 consensos que son imprescindibles. Uno de ellos es el social. Tienen que participar los diferentes agentes de la economía, desde trabajadores, sindicalistas, etcétera, hasta empresarios y asociaciones empresariales.
Pero después viene el otro consenso, que es el político. Porque para usted aprobar eso, usted tiene que pasarlo por la Cámara de Diputados y usted tiene que ser, y eso tiene que ser avalado por el Senado de la República, es decir, por el Congreso. Y ya ahí las fuerzas se dividen. Ya no es entre sindicalistas y empresarios, patronales, no. Ya ahí es entre el PRM, el PLD, todos los partidos políticos, todos, incluyendo incluso los que solamente tienen un diputado o dos que lo ganaron por asociarse a un partido grande, ¿verdad? Y ya para hacer ese consenso, entonces el presidente de la República y el gobierno tienen que tener muy en cuenta cómo es que van a perseguir. Porque no es que no se persiga la corrupción, pero no debe ser politizado. O sea, usted no puede despojarse de carga emocional y política porque usted diga, ahora la justicia es independiente y que actúe en ello con independencia. No. Aquí puede usted buscar la independencia que usted quiera, pero finalmente el Congreso es el que tiene que avalar. Y si el Congreso tiene que avalar, deje la persecución política. Porque en ese ataque al PLD también hay mucho de político y mucho de cosas personales y de rencillas personales, de retaliaciones, etcétera. Entonces eso hay que ponerlo a un lado para poner de frente las acciones que van a requerir del gran consenso nacional, social y político. Entonces, en resumen, porque no quedé muy claro, ley de hidrocarburos, ¿factible modificarla? ¿Alguna sugerencia? Es que yo vuelvo y te digo, si se enfoca solo desde el punto de vista particular y específico la ley de hidrocarburos, se está actuando mal. ¿Por qué no es así? Pues tú le quitas los impuestos que recibe el Estado, y esos impuestos son en gran medida lo que hacen que los hidrocarburos se vendan caros en el país. Pues tú le quitas eso, bueno, ¿y de qué van a vivir? ¿Y cómo se va a combatir la pandemia? ¿Y cómo van a comprar vacunas para la pandemia? ¿Y cómo van a desarrollar carreteras, puentes, etcétera? ¿De dónde van a salir los recursos? Ya, bien. Entonces, por eso es que yo digo, tiene que verse como un conjunto. Ahora, mira, yo no soy experto en materia de determinación de precios, ¿eh? Eso es materia de industria y comercio. Yo presidí la refinería. Y yo sí puedo decir de la refinería lo siguiente, en materia del manejo de precios. Tú ves ahora que el gobierno subiendo el precio del petróleo a nivel internacional y en consecuencia de sus derivados, ha asumido durante 6 semanas los aumentos de costos, pero tú sabes lo que eso ha significado, ¿verdad? Asimismo ha aumentado la deuda que el gobierno dominicano tiene con la refinería dominicana de petróleo. Que es altísima. Bueno, nosotros le encontramos casi en 4.000 millones de pesos. Llegó un momento en el gobierno de Danilo que eso había bajado como a 400, 500 pesos. Después con nosotros mismos, en nuestro propio gobierno, llegó a situarse de nuevo por alrededor de los 2.000 o 2.000 y pico de millones. Yo no sé en cuánto anda ahora, no sé en cuánto, pero debe andar por encima de los 3.000 millones de pesos. Cuidado si se termina matando la gallina de los huevos de oro, porque en este país hay que estar claro, la única empresa del sector energético, de combustible, que asume todas las pérdidas que tenga que asumir para garantizarle al pueblo dominicano el suministro de todos esos hidrocarburos, es Refidonza, no es Costal, no es la empresa privada, esa nada más trae cuando ganan. El día que no ganan, no importa, ni se acabó. Van entonces a comprarla a la refinería. Cuando no hay negocio, traerlo ellos, ser importadores, entonces van y hacen cola en la refinería para comprarle. Esa es la pura Y ustedes callados. Bueno, vamos a la pausa. Yo no me callé nunca. Ese no es mi temperamento. Vamos a la pausa final para retornar con Félix Jiménez en unos instantes. Bien, el licenciado Felucho Jiménez, el tema de los combustibles, con usted es interesante hablarlo, aunque sea un minuto más. Dentro de los años largos que usted estuvo en la refinería dominicana de petróleo, ¿no pensó en darnos como país la oportunidad de ampliación, de almacenaje, de refinamiento? Oye, ¿no es posible, no es viable? No, de refinamiento no. ¿No es viable? No, por eso tuve que el sector privado no se mete en una refinería, porque ¿por qué no lo hacen? No, mira, la refinería dominicana de petróleo en la gestión nuestra aumentó mucho su capacidad de almacenamiento, perdóname.
Nosotros aumentamos creo que en un 35% aproximadamente y en algunos productos hasta más de un 40% los tanques, la capacidad de almacenamiento en los tanques de Jaina. Y dejamos ya iniciado el proceso para aumentar de manera casi el triple el almacenamiento de gas licuado de petróleo de GLP, que las autoridades de la refinería han seguido ese proyecto. Felizmente en Refidonza ha habido una continuidad importante. Qué bueno. Ahí no ha habido conflicto en el sentido de lo que nosotros dejamos y lo que están haciendo sus autoridades de ahora. Y gracias a Dios, porque eso es muy importante. Nosotros dejamos en proyecto, desarrollándose ya, la ampliación de la capacidad de almacenamiento de GLP. Ellos han seguido. Iniciamos las nuevas tuberías que unirían, a través de las cuales se le transmitiría o transferiría el combustible de los barcos que traen combustible aquí en Jaina hacia la refinería. Ellos lo han seguido. O sea que en sentido general, las paradas de planta que nosotros habíamos previsto, ellos lo han cumplido. La refinería es curioso, esa es la única empresa del Estado Dominicano que no ha sufrido. El CEA quebró, la CDS quebró, la corporación de todas las corporaciones quebraron, pero la refinería dominicana de petróleo no. De hecho, en la gestión nuestra fue cuando más se invirtió en aumentar. Recuperarla. No solo en recuperarla, sino en ampliar su capacidad. Ahora, la refinación es diferente, Gregory. La refinería originalmente tenía capacidad para refinar, transformar aproximadamente 32,000 barriles. Nosotros llegamos a llevarlo hasta 37. ¿Cada qué tiempo? No, nosotros No, constante. No, por día. Por día, Por a día. eso me refiero. Sí, no, por día. Eso es por día. ¿Por qué nosotros tampoco creemos que era necesario aumentar esa refinación? Porque el problema es que cuando tú produces en la refinería, hay un porcentaje que es aproximadamente un 22%. ¿Tú sabes de qué? De fuel oil. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes eran los que consumían más fuel oil? Las plantas de generación de electricidad. ¿Y qué está pasando? Que felizmente en el gobierno de Danilo Medina se dieron pasos importantísimos para sustituir el petróleo como fuente de energía por gas natural, por carbón, la eólica, etcétera, etcétera. Y eso ha ido transformando la matriz energética del país, pero ¿quién se afecta? La refinería. Entonces la refinería, lo que nosotros estábamos ya procurando era bunkerizar una parte del fuel oil. Búnker, el que utilizan los barcos. Pero entonces, ¿qué pasaba? Que con la pandemia, entonces el tráfico de buques también, igual que el de aviones, se redujo a una mínima expresión. Y si la refinería produce un 22% aproximadamente de fuel oil y produce día por día, eso no es llueve, 24/7. Eso es llueve, trueno, vente, eso es igualito que la ganadería de leche. Que viene un ciclón, usted tiene que ordeñar la vaca, pues si usted no lo ordeña se jodió la vaca. Sí. Quiero preguntar. No importa que es un ciclón o lo que esté pasando, o la sequía, usted tiene que ordeñar la vaca. Entonces la refinería, su columna de destilación, lo que produce son porcentajes bien definidos, que naturalmente se modifican de acuerdo a si el petróleo es más ligero o menos ligero, si tiene más azufre, si tiene menos azufre, pero esas son otras 500. Quiero aprovechar el tema energético para plantearle una preocupación, incluso de sectores del propio PLD y de sectores nacionales, el tema de Punta Catalina. Sectores del gobierno vinculados a sectores empresariales también han ido degradando el impacto de Punta Catalina en términos del gran proyecto energético de la República Dominicana y también de la posibilidad de que realmente sectores pudieran participar o comprarla, pero sobre todo lo que se ha cuestionado es que se quiere vender a precio de vaca muerta, como dice Jaime Aristide Escuder, que fue uno de sus administradores, y él sigue insistiendo, y otros sectores opuestos a esa pretensión de sectores del PRM, de que es una inversión estratégica para la República Dominicana por el tema de los sectores empresariales que apagan las plantas, que hacen esto, y el Estado no tiene nada. Yo te voy a decir tres cosas. Primero, a mí me gustaba más la producción a base de gas natural.
Y de hecho, la refinería originalmente, en el primer año del gobierno nuestro, y en consecuencia de mi presidencia en la refinería, dimos pasos concretos para la producción de 1.200 megavatios a base de gas natural. Y vamos a utilizar el puerto de Manzanillo. Llegué a ir allá a Manzanillo, o llegamos a ir incluso con inversionistas norteamericanos. Y la idea era que esa generación se transformara o en Manzanillo o en Santiago y que pudiese servir para todo lo que era el Cibao y la costa norte, que representa aproximadamente 1/3 del consumo energético de la República Dominicana. Hubiese podido ayudar a la gasificación de zonas francas industriales, hubiese podido en el estudio, en la previsión que nosotros teníamos, incluso ayudar a la Falcon Bridge a que pudiese generar a base del gas natural. La planta de la ESA que está por ahí por Pimentel era otra, las de Puerto Plata, las termoeléctricas de Puerto Plata, etc. En fin, ese proyecto no prosperó porque se entendió en aquel momento el compañero Bichara que no se iba a conseguir el gas natural, que no se iba a conseguir, y en consecuencia el gobierno se embarcó en la planta de carbón de Punta Catalina. Punto número 1. Punto número 2. Sin Catalina este gobierno estuviera en el suelo, o por lo menos muy desacreditado. Así como lo estoy yo diciendo. Porque, ¿por qué digo yo desacreditado? Porque los apagones estuviesen al pecho. Y hay una cosa que hay que reconocerle a Danilo en el valor personal que tuvo para impulsar el desarrollo y la creación de Punta Catalina. Pero la quieren vender. Bueno, pero yo creo que si el PLD hubiese ganado también hubiese querido venderla. Yo creo que debiera venderse. ¿Por qué? Ahora, yo creo que debiera venderse, pero lo que es mala venta es desacreditarla, que es lo que está haciendo el gobierno actual. Pues si usted desacredita, ¿ustedes recuerdan el cuento de Camello? Sí. O sea, no me hables mal. No me hables mal de Camello, pues tú no lo vas a poder vender. Así mismo es. O sea. Mire, algo importantísimo, teniéndolo a usted aquí. Remesas. Pero perdóname, mira, vamos a terminar, déjenme terminar esa idea. Aquí hace 20 años se decía que el gobierno que resolviera el problema eléctrico, solo con eso pasaba a la gloria. Pues Danilo Medina pasó a la gloria. Porque, calculen, vamos a buscar estadísticamente, década de los años 60, cuando Trujillo es ajusticiado, el país lo que producía eran 94 megas, menos de 100 megas. Catalina, que son creo que 672, es casi 7 veces la energía que había cuando Trujillo, cuando se ajustició a Trujillo en el año 61. Entiéndame eso, Con Danilo se aporta aproximadamente el 30% o el 35% de la energía eléctrica del país. Eso significa que de cada 3 bombillos, aquí hay un bombillo prendido por Danilo Medina. De cada 3 neveras, aquí hay una nevera que prende por Danilo Medina. De cada 3 abanicos, un abanico de eso prende por las inversiones en el sector energético de Danilo Medina. Eso es lo primero. Lo que pasa es que son muy cicateros. El gobierno que llegó, lo único que le interesa es desacreditar todo, lo bueno y lo malo que lo hablen, porque eso es bueno, eso nos educa. Pero no acaben con lo bueno, no vengan atacando lo bueno. Pero total, que esa no es una enfermedad de Luis Abinader ni de los PRMistas, también fue una enfermedad de nosotros y también fue una enfermedad de todos los anteriores. En 30 segundos, porque se nos fue el tiempo, el turismo, clave para nuestra economía. ¿Alguna recomendación a República Dominicana de qué hacer en esta situación tan especial? No podría decírtelo ni en 15 minutos. Ya. ¿Porque no existe o porque lleva tiempo? No, lleva tiempo. Lleva tiempo. El sector turístico es muy complejo. Miren, el elemento esencial está en que la pandemia, la crisis sanitaria ha afectado la economía y ha afectado todo lo demás. Esto es inédito. Nunca antes el mundo había sufrido económicamente por un problema sanitario, por lo menos en el mundo moderno, en lo que conocemos nosotros del siglo. Porque la otra gran pandemia que hubo fue en el año 1918, lo que se le llamaron la gripe española, ¿verdad? Que era norteamericana, no era de España. Pero bueno, el caso especial es que, en concreto, yo hablaría disparate si te digo a ti en un minuto que está bien, lo que hay que hacer. En una próxima ocasión. Exacto. Señores, Félix Jiménez, Felucho Jiménez ha estado en la hora 22, a quien agradecemos su presencia acá. Muchas gracias, reiteradas. Suyo siempre. Bien, hasta mañana si Dios quiere.